Gracias, yo soy Melissa Gómez Hernández, soy politóloga, estudié ciencia política en la Universidad del Cauca. Bueno, yo he tenido como un interés sostenido de investigación desde los años de mi maestría, em, porque también hice mi maestría en estudios políticos y relaciones internacionales, YEPRI de la Universidad ICESI, y qué pena el ruido. Y y mi doctorado en asuntos públicos. Entonces, pues he tenido como dos intereses. Uno, que es estructural, disciplinar, si se quiere, de la carrera, porque en ese momento la ciencia política estaba iniciando en Colombia y solamente había una escuela de ciencia política que creo que era la de la Universidad de los Andes, pero pues esa mis papás no la podían pagar. Entonces se empezó a abrir en universidades públicas la carrera de ciencia política y una de las pioneras fueron la Universidad Nacional y la Universidad del Cauca. En la Universidad del Cauca hay una interesante tendencia, si se quiere, como a trabajar temas de gobierno y política pública. Ha sido así desde su fundación. Entonces a mí me ha llamado la atención desde siempre y por eso en el doctorado decidí decantarme por los asuntos públicos. Después, paralelo con ese interés o como con esa formación disciplinar de base, me han interesado los temas de ciudadanía, la definición de ciudadanía liberal, pero sobre todo me ha llamado la atención cómo estos principios no se aplican todo el tiempo a todas las personas y eso se relaciona con las identidades de esos individuos, que pueden ser identidades relacionadas con su etnia, raza, con su orientación sexual, su género, pero también, por ejemplo, con su proveniencia territorial, condición de discapacidad y otros. Entonces, mi interés al final termina siendo como conectando estos dos aspectos, el del gobierno y políticas públicas y el de la ciudadanía, lo que una autora que se llama María Mercedes Gómez le llama las ciudadanías no hegemónicas, es un poco cómo se relaciona el gobierno y cómo se relacionan las instituciones públicas en términos de los servicios que prestan a estas ciudadanías subalternas y si esos servicios resultan efectivamente negados o si hay negligencia, digamos, en su prestación, justamente como por la categoría de subalternidad de este tipo de ciudadanías. Y eso es lo que me ha interesado y por eso estudio población LGBTIQ+, por eso estudio personas afrodescendientes y también pues lo que se conoce como interseccionalidad, que es cuando hay un cruce de estas identidades en un solo individuo. Entonces podemos tener mujeres, digamos, que es una condición del género, pero también mujeres afrodescendientes, ¿cierto? Que hay una característica identitaria ahí de etnia, raza, pero podemos tener también mujeres afrodescendientes queer, o sea, o mujeres afrodescendientes lesbianas que viven en territorio y entonces eso va, digamos, a producir unos ciertos tipos de discriminación y exclusión y también unas ciertas posturas de parte de las organizaciones públicas, los gobiernos, las organizaciones de gobierno y los funcionarios y funcionarias, y eso me interesa estudiar, o sea, me ha interesado. El CEAF tiene muchísimo trabajo. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente, yo creo que es como el sentido profundo del trabajo que el CEAF realiza, es poner a circular narrativas sobre la diáspora africana en Colombia desde lugares de dignidad porque sobre las personas que descendemos de los y las afrodescendientes que fueron traídos y traídas por la trata transatlántica, se dicen muchas cosas, pero lo que se dice no necesariamente se cuenta desde lugares de dignidad, sino desde lugares de discriminación y exclusión. Pero a partir de allí nos dedicamos a cuatro cosas fundamentales. Nos dedicamos a la investigación y entonces mi investigación conecta con el CEAF al momento de estudiar una cosa que se llama DEI o una tendencia que se llama DEI, son las siglas de tres palabras que son diversidad, equidad e inclusión y que fundamentalmente se preocupa por construir entornos más diversos, equitativos e incluyentes
dentro de las organizaciones, pero también de la sociedad para aquellas personas que hemos sido históricamente discriminadas y excluidas. Y eso no es un favor, eso obviamente es un mandato político, pero también en las empresas y en las organizaciones redunda en beneficios económicos, aumento de la productividad, porque si yo soy capaz de representar en mi organización a la sociedad en toda su diversidad, equidad e inclusión, pues también voy a ser capaz de anticipar las necesidades que esta sociedad tenga. Entonces eso lo estudiamos y lo medimos al interior de la Universidad ICESI a través de datos para saber, por ejemplo, cuántos y cuántas estudiantes afrodescendientes tenemos, de esas estudiantes afrodescendientes, cuántas son mujeres, a qué estrato pertenecen, y bueno, también hacemos un seguimiento de las metodologías que se utilizan para garantizar el éxito de esas personas en estos entornos educativos. Pero como le decía, el CEAF se dedica a 4 cosas fundamentales. La primera, a investigación, y ahí está mi investigación incluida también. A mí me gusta estudiar sobre todo temas de política pública y de el comportamiento del gobierno hacia ciudadanos y ciudadanas, digamos, diversas en términos de la identidad. Tenemos también, el CEAF investiga desde diferentes lugares disciplinares. Entonces, por ejemplo, tenemos una línea de historia y memoria que se encarga de reconstruir la memoria historiográfica de la diáspora africana en Colombia. Y en ese orden de ideas lo hace desde una mirada que podría decir que discute con la historia tradicional por la manera en que ésta ha abordado la presencia de personas afrodescendientes en la historia que se cuenta. Entonces, un ejemplo, la historia tradicional no habla de personas afrodescendientes, habla de esclavos y los cuenta como si fueran números, digámoslo así, mientras que la propuesta que nosotros tenemos y la nueva historiografía que reconoce la agencia de individuos afrodescendientes y la búsqueda permanente de su libertad. Entonces, dentro de este ejercicio tenemos un libro muy interesante que se llama Demando mi libertad, ¿cierto? Que justamente relata como todas estas gestas y estas luchas desde el derecho, desde la lucha física incluso para poder, digamos, recobrar eh, un estado de libertad que es un derecho básico inalienable de cualquier ser humano, ¿no? Entonces hacemos investigación cuantitativa para poder incidir en política pública, estamos fortaleciendo esta línea justamente, hacemos investigación desde la sociología, eso es muy importante también, y hacemos investigación aplicada a partir de otra tarea que realizamos, que es la intervención social. Nosotros tenemos un relacionamiento profundo con comunidades, liderazgos y territorios, personas, organizaciones de base en territorios históricamente ocupados por personas afrodescendientes. En ese orden de ideas nos dedicamos a codiseñar proyectos con estas comunidades y estos liderazgos para superar muchísimas cosas que están causadas originalmente por la discriminación y la exclusión histórica y el abandono estatal por causa de su etnia, raza. Entonces tenemos varios proyectos ahí, con algunos, digamos, yo entré desde el 2020 como coordinadora de proyectos, entonces entré directamente a coordinarlos. Nos ha ido muy bien por fortuna, tenemos proyectos muy bonitos, uno se llama Listas para Impactar o Ready for Impact. El año pasado nos ganamos el premio CIDESCO a la innovación con ese proyecto, porque fue así, digamos, codiseñado con la organización social, una organización de mujeres afrodescendientes en territorio en el norte del Cauca, desde 3 perspectivas básicas: la personal, la comunitaria y la organizacional, para fortalecerse en términos de la organización y continuar con este trabajo de liderazgo que es fundamental en el territorio, sobre todo en el tema ambiental. Tenemos otro proyecto grandísimo que se llama Pacífico Task Force, que surgió por la preocupación de varias organizaciones y la nuestra propia sobre lo que iba a suceder con la llegada del COVID-19 al Pacífico colombiano. Entonces decidimos fortalecer o decidimos centrarnos en las líneas que considerábamos como más urgentes y álgidas, como la de salud, como la de educación, como la de acompañamiento comunitario y liderazgos,
Diseñamos un sistema de inteligencia epidemiológica solamente para comunidades afrodescendientes para poder hacer seguimiento porque en el nivel nacional no se estaba haciendo. Y creo, no sé si ya lo dije, pero también en educación, con el apoyo de EduTeca, en donde diseñamos programas para que los y las profes pudieran acompañar a niños, niñas, jóvenes y adolescentes en esta situación de aislamiento, ¿no? Durante la pandemia. Y tenemos otros proyectos así, bastantes por cierto, que nos ayudan a impactar, a causar impacto social en las comunidades y a superar como esta brecha histórica causada también por la discriminación racial y por la situación histórica de abandono. Esta es la segunda actividad. También hacemos incidencia pública, o sea, buscamos impactar la agenda pública para que no solamente se incluyan los temas relativos a la diáspora africana, sino que también se tomen decisiones por las organizaciones públicas, por las instituciones que la favorezcan. Entonces, el año pasado, por ejemplo, acompañamos a unas organizaciones sociales que pusieron una acción de tutela en contra del DANE por lo que se conoció en su momento como la invisibilidad estadística en el censo. Y eso lo hicimos desde el rigor técnico, como desde nuestro conocimiento académico, para dar argumentos a las organizaciones y poder entonces recibir una respuesta positiva de la Corte Constitucional, que fue quien eventualmente seleccionó la tutela para... Y así fue, se pronunció positivamente, declarando que había habido una situación de invisibilidad estadística y que era necesario corregir unos rumbos para poder efectivamente reflejar la presencia de la población afrodescendiente en Colombia en todo el tema cuantitativo. Y finalmente nos dedicamos a procesos de formación, entonces el Centro de Estudios Afrodiaspóricos diseña procesos cortos de formación, sobre todo diplomados, cursos cortos, conferencias, para enseñar, para educar sobre la diáspora africana en Colombia, pero también para educar sobre herramientas y capacidad instalada para construir sociedades más diversas, equitativas e incluyentes. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos clientes de todo tipo, desde, digamos, el corporativo, que son organizaciones con ánimo de lucro, empresas, hasta organizaciones no gubernamentales y gobierno que nos dicen, mira, yo quiero tomar mejores decisiones en proyectos en donde la mayoría de mi población es población afrodescendiente porque opero en el norte del Cauca. Entonces nosotros diseñamos programas justamente que mejoran esa capacidad de toma de decisiones, que la hacen más sensible, más competente culturalmente y que permiten entonces no cometer una cosa que debemos evitar a toda costa, que se llama la acción con daño, que es cuando uno, pretendiendo ayudar, lo que está haciendo es, digamos, agravar una situación o en el mejor de los casos no aportando nada. Entonces esas son las 4 actividades centrales y alrededor de eso tenemos una cantidad importante de iniciativas y proyectos, pero que siempre están como gravitando dentro de esas 4 acciones fundamentales. Nosotros somos una comunidad académica que está conformada en su mayoría por mujeres jóvenes afrodescendientes, investigadoras. Esta también es una apuesta consciente del CEAF, en donde entendemos que dentro de la diáspora, o sea, que toda la diáspora sufre discriminación y exclusión, pero que dentro de la diáspora la situación de las mujeres jóvenes afrodescendientes, y en este caso en la academia, es muchísimo más, digamos, urgente, y en ese orden de ideas lo que hacemos es proveer espacios seguros de trabajo y crecimiento para estas jóvenes profesionales que son en su mayoría nuestras gerentes de proyectos, investigadoras y asistentes de investigación. De lejos es lo que más me gusta hacer, dictar clases. O sea, yo siento que, bueno, no, digamos, la razón también de uno estudiar un doctorado es como continuar con el trabajo de investigación, pero también continuar como con ese relacionamiento con estudiantes, que al final es lo que más revitaliza, digámoslo así, para mí. Me llena de energía, me da mucha alegría además, me siento contenta cada vez que voy a dictar clases, me da angustia todavía, me preocupo, me estreso preparando mi clase y bueno, es una experiencia además que es algo que hago desde muy joven porque estuvo como entre mis primeros trabajos. De hecho, hubo un momento en donde mis estudiantes estaban muy cercanos en edad y muy cercanas en edad conmigo, que era muy curioso. Y yo lo disfruto mucho y lo disfruto sobre todo por el proceso de crecimiento que se da dentro del salón de clases. Me gusta también que se sienta como un espacio seguro para que se animen a hacer todas las preguntas y un poco dejar, si se quiere, como unas competencias instaladas no solamente para una carrera en particular, sino para la vida en general. Me parece importante también
aunque suene como un poquito, no sé, como hablar de la experiencia, como poder ser parte como de esa red de apoyo que tienen los y las estudiantes y que encuentran en la universidad. Y sí fue una de las cosas que más me gustó de la universidad, de hecho, porque uno no solamente tiene el papel de profe, dicta clase y ya, sino que también hay como un lugar, un espacio muy respetuoso para construir eh, 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 relacionamientos cálidos que le permitan al estudiante o a la estudiante efectivamente crecer. Entonces yo empecé en la universidad como profesora y cuando ya llevaba un semestre como profe hice o participé del concurso para ser la coordinadora de proyectos del centro. Entonces, pero nunca he dejado mi clase, es una clase que ha crecido conmigo, que ha cambiado de nombre. Y aunque no es mi especialidad realmente, porque es gobernanza global, entonces está muy enfocada en el tema de las relaciones internacionales, pues en todo caso la disfruto mucho y disfruto también de compartir con los y las estudiantes. Lo que menos me gusta es calificar. Hoy estábamos hablando de eso. Yo ya quiero ser como profesora viejita y emérita y que nadie me moleste para dar como aprobados y no aprobados. Aprobados si viniste a clase y participaste, está perfecto. Y no aprobados pues si no se apareció, porque creo que calificar es un proceso desgastante, es agotador para mí, pero entiendo la necesidad de hacerlo y entiendo también que hay que responder a unos estándares de excelencia que, pues, que tienen unos criterios específicos que debemos seguir. No sé qué otra pregunta había sobre la docencia. Sí, tal vez porque decidió ICESI y no otra Eh, universidad. yo estaba aplicando para varias universidades y en el momento álgido fue cuando concursé para el centro y había concursado también para la dirección de otro centro en otra parte. Y definitivamente para mí como que el componente diferenciador es que me parece que ICESI es un entorno muy seguro para desempeñarse laboralmente, más si uno es una persona diversa, diversa en términos de la etnia, raza, pero también en otras cosas que me importan mucho y que tienen que ver con el género, con la orientación sexual y bueno, y con las posturas diversas de género. En, en ese sentido me pareció importante que mi elección estuviera como, digamos, que mi corazón estuviera de acuerdo y que me sintiera cómoda. Entonces, siento que tanto en el CEAF como en la universidad hay un entorno muy seguro para ser uno, para ser la persona que se es. Y eso, por supuesto, no es algo menor, es el salario emocional. Y entonces, esa fue como mi decisión. Y lo otro, pues de ser docente también me gusta mucho dirigir tesis, me gusta dirigir mucho trabajos de grado, me encanta trabajar con los y las estudiantes, pues eh, creo que es un proceso en donde uno puede aportar como profe, dando herramientas también para que ustedes se sientan seguros, seguras, para que busquemos la excelencia, pero sin presiones innecesarias, para discutir un tema que a ustedes verdaderamente les interesa y por supuesto yo de paso aprendo porque pues al final ustedes terminan siendo los y las expertas en su tema y eso por supuesto a mí me alimenta mucho. Pero sí, es de mis actividades favoritas, me gusta mucho dictar clases, a veces me angustia un poco, digamos, por otras responsabilidades, pero trato como de proteger ese espacio de la clase y de ser lo más responsable posible para que todo salga bien y bueno, que a mis estudiantes, digamos, que eso se vea, ¿no? En mi relacionamiento, en el espacio. No sé, yo siento que hay como mucha, más que eso, más que una anécdota en particular, em, lo que, no sé, o sea, lo que creo que me llena es un poco la respuesta de los y las estudiantes em, en el al relacionamiento que establecen con su profe. O sea, y creo que entre más grande me pongo, más me doy cuenta de la importancia que uno como adulto presente, aparte de los padres, tiene entre gente tan joven. Entonces, sí, más que una anécdota, creo que lo que me impacta es un poco esa sensación
que antes no era tan evidente para mí. Me imagino que era que estaba como, digamos, mucho más chiquita y no lo percibía, de la importancia que es estar cerca, de la importancia de tratar con dignidad a todo el mundo, porque a veces creo que la diferencia generacional nos hace pensar equivocadamente que podemos hablarle de cualquier manera a una persona simplemente porque es joven o simplemente porque no tiene la experiencia académica que tenemos. Entonces trato de ser muy cuidadosa en eso, pero sí creo que o sea, mi takeaway, como que lo que me llevo de la experiencia de ser docente es como la capacidad de impactar positivamente la vida de alguien más desde un espacio que es la clase. Em, Desde, por ejemplo, compartir formas de relacionamiento, porque yo no creo en ningún método de enseñanza ni de evaluación violento. O sea, incluso creo que hasta los exámenes me parecen a veces como demasiado agresivos, ¿no? Porque miden las cosas que nos aprendemos de memoria, pero no sabemos si realmente estamos haciendo comprensión de lectura o si podemos aplicar para la vida aquello que estamos leyendo y apropiando. Entonces sí, creo que hay unas formas que uno puede compartir con los y las estudiantes que se encuentran en un momento de vida de crecimiento, y que eso, tengo yo la esperanza, puede impactarles de manera positiva y se, no sé, para el resto de la existencia. Muchos en estos momentos yo creo que estamos en la época más retadora para todo lo que hacemos. O sea, hay retos a todo nivel. La educación está pasando por momentos difíciles, sobre todo, digamos, la figura de la universidad privada. Ya no es un paso obligado estar en la universidad, ¿cierto? Hay muchos caminos de vida, muchas opciones, muchas maneras, y entonces nos presentamos en estos momentos como una opción más. No como un paso obligado, y eso implica entonces recrearnos y revisar también qué es lo que estamos enseñando y cuáles son las competencias que estamos compartiendo y que estamos instalando para pensarnos en procesos educativos que no pasan por una disciplina solamente, sino también para la vida misma. Y ahí yo creo que hay mucho, la pospandemia para mí es una época tremendamente retadora, porque yo creo que regresamos con unos retos de salud mental importantes. Me parece que es muy delicado mantener un balance, un equilibrio entre atender las situaciones de salud mental de los y las estudiantes y al mismo tiempo conservar el rigor y la exigencia, ¿cierto? Estamos frente a una generación tremendamente competitiva y que se pone unas presiones impresionantes, pero también en cierto caso innecesarias. O sea, yo nunca había visto, y esa no fue mi experiencia como estudiante. O sea, yo iba a la universidad, regresaba, hacía la tarea, me desocupaba y chao. Pero ustedes tienen ahora una vida académica tremendamente rica, pertenecen a diferentes organizaciones estudiantiles, tienen unos intereses específicos, se preocupan por la política, por el medio ambiente, se van cargando de responsabilidades, se van llenando de cosas que hacer, y ya lo dije, se autoexigen de unas maneras en que para mí o sea, yo lo veo y realmente me sorprende y me pregunto entonces cuál es nuestro límite y dónde está, además. Y después de eso, lo que le comentaba, después de la pandemia, hay que atender unos asuntos de salud mental, hay que atender unas sensibilidades muy específicas, hay que atender una cantidad de situaciones adversas que no pasan nada más como por el mundo exterior, sino por nuestro propio mundo interior, sensación de soledad, ansiedades, y eso también se da en el salón de clases, eso también está allí, y con eso también hay que lidiar y hay que trabajar y hay que, digamos, y hay que tener en la medida de lo posible respuestas y en la medida de lo posible acompañamiento. Creo que la inteligencia artificial también nos va a plantear unos retos, es decir, las formas de evaluar que teníamos, que pues en todo caso son tremendamente conservadoras y que se basan en leer a alguien en un texto, pues yo creo que vamos a tener que encontrar formas distintas para evaluar, porque ya definitivamente lo que uno le pregunta al chat y el chat responda puede ser, no sé, como las primeras páginas de mi ensayo o el fundamento
de mi trabajo final y entonces cómo realmente yo me estoy evaluando, cómo estoy instalando capacidad para mí, no verlo desde una perspectiva negativa, sin duda alguna, porque me parece que esas son herramientas que nos pueden servir como para apropiar nuevo conocimiento, pero sí hay que hacer una reflexión importante. Yo creo que en esta época nosotros a los profes y las profes competimos con mucho. Competimos con el celular, competimos con el computador, ustedes tienen el compu abierto y pues yo rezo porque tengan mi lectura en pantalla, pero pues es tremendamente agresivo también llegarle por detrás a un estudiante o una estudiante y decirle, bueno, usted está en mi clase o no, o está leyendo o no, o está presente. O sea, hay un reto para nosotras en que ustedes estén presentes, en que ustedes estén en ese espacio, en la conversación, en el tema. No es como antes, que pues el tema de los celulares no estaba tan masificado, había unos costos asociados a, entonces yo tenía que estar presente en la clase y, y eso ya no es, no, pues entonces es un reto muy fuerte y también resistirse a no convertirse en un entertainer, porque pues yo no estoy para entretener, yo estoy para enseñarte, para que aprendamos y para que construyamos conocimiento. Si estás aburrido o aburrida, tienes que gestionar el aburrimiento porque no puedo hacer nada al respecto, pues es tu responsabilidad aprender. Entonces es mantener el equilibrio, es muy, es- creo que nunca habíamos estado tan retados y tan retadas los profes como en este momento. Bueno, yo creo que durante pandemia también, pero creo que ahí estábamos cobijados y cobijadas por una sensación general de crisis, pero ahora en donde supuestamente la superamos, pues quedaron unas cosas que debemos afrontar y en muchos casos hacerlo individualmente. A nadie que se lo doy le gusta, porque yo creo que quisieran escuchar otra cosa, pero a mí me parece importante como que vivan este momento. Creo que últimamente yo lo que estoy viendo es que hay una mirada muy ejecutiva, muy corporativa de asumir el ingreso a la universidad. O sea, es una cosa como yo no me he graduado, pero ya tengo la vida armada, ya sé exactamente lo que va a pasar, dónde quiero hacer la pasantía, qué promedio necesito, y eso está bien, y yo lo celebro y las felicito, pero es un poco como que no sé, ahí está el mar, ahí está el río, ahí están los amigos, ahí están las amigas, la familia, el sol. O sea, la vida es muy compleja y está llena de muchos elementos. Entonces, centrarse en uno solo es una cosa que a mí me parece realmente preocupante. Nosotras aquí en el SEA practicamos una cosa que se llama la gestión del cuidado, que es un modelo de gestión en donde ponemos a la persona en el centro y usted tiene que estar bien para que los resultados puedan ser los mejores. Si usted no está bien, no se siente feliz, no está contenta, no se siente a gusto, no está durmiendo todas las horas o comiendo lo necesario y lo necesario también en términos nutricionales, pues no vamos a tener buenos resultados y buenos resultados en un sentido como amplio, ¿no? Que incluye no solamente el logro académico, sino también la felicidad. ¿Cierto? Como esa sensación de gozo, ¿no? Que nos acompaña en la vida. Y a veces les veo ocupadísimos y ocupadísimas y me preocupo si era que olieran las flores un poquito como con más frecuencia. Pero es eso.